La lluvia caía con una fuerza brutal, golpeando el suelo como si quisiera borrar todo rastro de aquel lugar. Valentina estaba de pie frente a la puerta, empapada, inmóvil, con una pequeña maleta en la mano y los ojos perdidos en la madera cerrada frente a ella. Durante unos segundos no pasó nada, solo el sonido de la tormenta, hasta que la puerta se abrió de golpe. Santiago apareció. Su mirada no tenía duda, ni rabia, ni tristeza, solo rechazo. ¿Todavía sigues aquí? Valentina tragó saliva. ¿Sabes, no tengo a dónde ir? Él soltó una risa corta en vacía, se acercó un paso. Ese no es mi problema. El viento se coló entre ellos, levantando el cabello mojado de Valentina. Ella bajó la mirada, pero no se movió. Papá, por favor. El silencio se rompió como un cristal. Su expresión cambió, fría, cortante, definitiva. No me llames así. Valentina levantó la mirada lentamente, y entonces llegó la frase que la partió en dos. Nunca fuiste parte de esta familia. No hubo gritos, no hubo discusión, solo verdad. De esa que no deja espacio para nada más. Ella no respondió. No porque no quisiera, sino porque no le quedaba nada dentro para decir. Santiago retrocedió, y sin mirarla una vez más, cerró la puerta. El sonido seco de la madera resonó más fuerte que el trueno. Valentina se quedó ahí, bajo la lluvia, sola, como si el mundo acabara de olvidarse de que existía. Sus dedos se aferraron a la maleta. Era lo único que le quedaba, lo único que no la había rechazado. Levantó la vista lentamente, hacia el camino oscuro frente a ella, sin luz, sin destino, sin nadie esperando al final. Y aún así, dio el primer paso, luego otro, sin saber que esa noche no era solo el final de su vida tal como la conocía, sino el inicio de una verdad que había sido enterrada mucho antes de que ella naciera. El sonido de sus pasos se perdía en el barro. La lluvia no disminuía. Al contrario, parecía seguirla, como si incluso el cielo insistiera en recordarle que no había refugio para ella. Valentina caminó sin rumbo durante minutos, o tal vez horas. El tiempo dejó de tener sentido. Sus zapatos estaban empapados, sus manos frías, su cuerpo cansado. Pero lo que más pesaba no era nada de eso, era la certeza de que ya no tenía a nadie, ni un lugar, ni un nombre que realmente le perteneciera. Se detuvo al borde del camino, miró hacia atrás. La casa ya no se veía, no había luz, no había señal de que alguna vez hubiera sido bienvenida ahí. Respiró hondo, y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? La pregunta salió en un susurro roto, pero nadie respondió. Nunca nadie respondía. Recordó a su madre, su voz suave, sus manos cálidas, la única persona que alguna vez la miró como si realmente importara, pero ella ya no estaba, y con su ausencia, todo lo demás se había vuelto insoportable. Valentina abrazó su propio cuerpo, intentando contener el temblor, no solo por el frío, sino por el vacío. Un coche pasó a lo lejos, iluminando por un instante su figura solitaria, y luego desapareció. Como todo en su vida, como todos, siguió caminando, hasta que las fuerzas comenzaron a fallarle, hasta que cada paso dolía, hasta que el mundo empezó a girar más lento, y entonces vio una luz, lejana, pequeña, pero suficiente, una vieja parada de autobús, un techo oxidado, un banco de madera desgastado, nada más, pero para ella era todo. Se dejó caer en el banco, la maleta a un lado, las manos temblando, los ojos perdidos en la oscuridad, y en ese silencio pesado, una idea comenzó a tomar forma. Irse, lejos, a cualquier lugar donde nadie supiera quién era, donde nadie pudiera rechazarla otra vez, donde pudiera empezar de cero. Cerró los ojos por un instante, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en volver. Pensó en desaparecer. A veces
Perderlo todo es la única forma de descubrir quién eres realmente. Si esta historia ya está despertando algo dentro de ti, suscríbete, porque lo que está a punto de suceder va a cambiarlo todo. La luz de un autobús apareció a lo lejos. Valentina abrió los ojos y, sin saber a dónde iba, se puso de pie. El autobús avanzaba por una carretera estrecha, rodeada de árboles altos y campos abiertos que parecían no tener fin. El sonido del motor era constante, hipnótico. Valentina iba sentada junto a la ventana, con la cabeza apoyada en el vidrio frío. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban nada en particular, como si aún no hubiera llegado del todo, como si una parte de ella se hubiera quedado atrás. La lluvia había quedado atrás hacía kilómetros. Ahora el cielo estaba gris, pero en calma. Pasaron pequeños pueblos, casas bajas, calles casi vacías, personas caminando despacio, como si el tiempo ahí tuviera otro ritmo, hasta que el autobús comenzó a desacelerar. Un cartel viejo apareció al costado del camino. El nombre del lugar apenas se leía. Un pueblo olvidado, uno de esos sitios donde nadie llega por casualidad, pero donde algunos terminan quedándose para siempre. «Última parada», dijo el conductor sin mirarla. Valentina dudó por un segundo. No sabía dónde estaba, no conocía a nadie, no tenía ningún plan, pero tampoco tenía a dónde regresar. Se levantó, tomó su maleta y bajó. El aire era diferente, más limpio, más lento, más silencioso. El autobús se fue casi de inmediato, dejándola sola en medio de una calle de tierra. Valentina miró a su alrededor, una pequeña plaza, una tienda antigua, un café con pocas mesas afuera y varias miradas curiosas, no hostiles, pero sí atentas, como si su presencia no pasara desapercibida. Caminó despacio, sintiendo cada paso como si estuviera entrando en una vida que no le pertenecía, hasta que una voz la detuvo. «¿No eres de aquí?» Valentina giró. Una mujer mayor la observaba desde la puerta del café. Delantal puesto, cabello recogido, ojos firmes, pero no duros. «No», respondió Valentina con cautela. La mujer la miró de arriba a abajo. La maleta, la ropa húmeda, el cansancio en su rostro, y entendió más de lo que Valentina había dicho. «Entonces, necesitas trabajo». No fue una pregunta, fue una afirmación. Valentina dudó. «Yo puedo hacer lo que sea». La mujer asintió levemente, como si esa respuesta confirmara algo. «Hay un hombre que vive solo al final del pueblo». Hizo una pequeña pausa antes de continuar. «No es fácil, casi nadie dura con él». Valentina frunció el ceño. «¿Qué tengo que hacer?» «Cuidarlo». Silencio. El viento movió suavemente las hojas de los árboles cercanos. «Es mayor y no confía en nadie». La mujer la miró directo a los ojos. «Pero paga». Esa última palabra fue suficiente. Valentina apretó la maleta. No era lo que imaginaba, no era lo que quería, pero era algo. Y en ese momento, algo era más que nada. «¿Dónde vive?» La mujer levantó la mano y señaló hacia el fondo del camino. «La última casa. No hay forma de perderse». Valentina asintió y comenzó a caminar. Mientras avanzaba, no podía evitar sentir algo extraño, como si ese lugar no fuera tan desconocido como parecía, como si de alguna manera ya hubiera estado ahí antes, sin saber que ese camino la estaba llevando directamente hacia la verdad que cambiaría su vida para siempre. El camino se volvía más estrecho a medida que avanzaba. Las casas iban quedando atrás, hasta que solo quedó una, aislada, antigua, rodeada por árboles altos que bloqueaban parte de la luz. Valentina se detuvo frente al portón de madera. Estaba entreabierto, oxidado, como si casi nadie lo cruzara. Empujó lentamente. El sonido del metal viejo rompió el silencio del lugar. No hubo respuesta, ni voz, ni movimiento, solo el viento pasando entre las hojas. Avanzó con cautela. Cada paso parecía demasiado ruidoso, hasta que llegó a la puerta principal. Dudó. Levantó la mano y tocó. Una vez, luego otra. Silencio. Valentina bajó la mirada,
Respiró hondo, y cuando estaba a punto de darse la vuelta, «Pasa». La voz vino desde adentro, grave, seca, sin emoción. Valentina se quedó quieta por un segundo. No había escuchado pasos, no había visto a nadie, pero él sabía que estaba ahí. Empujó la puerta. El interior era oscuro, apenas iluminado por la luz que entraba por las ventanas. El aire olía a madera vieja y tiempo detenido. Y entonces lo vio. Rubén estaba sentado en una silla, al fondo de la habitación, inmóvil, observándola. Sus ojos eran profundos, atentos, como si no solo la estuviera mirando, sino analizando, como si buscara algo en ella. Valentina sintió un leve escalofrío. «Me dijeron que necesitaba ayuda», dijo, intentando mantener la voz firme. Rubén no respondió de inmediato. Siguió mirándola, en silencio. Un silencio incómodo, largo, pesado, hasta que finalmente habló. «¿Llegaste sola?» No era una pregunta. Valentina asintió levemente. «Sí». Rubén inclinó apenas la cabeza, como si confirmara algo que ya sospechaba. «Todos llegan solos cuando no tienen a dónde ir». Valentina no supo qué decir. Algo en esa frase le incomodó, pero también le resultó demasiado cercana. Rubén apoyó las manos en el bastón. «¿Sabes cuidar a alguien?» «Puedo aprender». Otra pausa, otra mirada profunda, directa. Aprender no siempre es suficiente. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era solo incómodo, era extraño, denso, como si hubiera algo más, algo que ninguno de los dos estaba diciendo. Valentina sintió su corazón latir más rápido, no por miedo, sino por una sensación difícil de explicar, algo familiar, algo que no encajaba. Rubén entrecerró los ojos ligeramente, sin dejar de mirarla. «¿Cómo te llamas?» «Valentina». El nombre quedó suspendido en el aire, y por primera vez, la expresión de Rubén cambió, muy sutil, casi imperceptible, pero real. Sus dedos se tensaron levemente sobre el bastón, como si ese nombre hubiera despertado un recuerdo enterrado, algo antiguo, algo que no esperaba volver a escuchar. Pero no dijo nada. No todavía. Solo desvió la mirada por un instante y luego volvió a observarla, más fijamente que antes. «¿Puedes quedarte?» Valentina parpadeó, sorprendida. «¿Así, sin más?» Rubén respondió sin dudar. «No es sin más, silencio. Es porque quiero ver cuánto tiempo resistes». No sonó como una broma, ni como una amenaza. Era simplemente un hecho. Valentina apretó la maleta, cansada, sin opciones, pero por primera vez en mucho tiempo, sin sentirse completamente rechazada. «Está bien». Rubén asintió una sola vez y señaló hacia el interior de la casa. «Mañana empiezas». Valentina dio un paso, luego otro, entrando completamente en ese lugar, sin saber que no solo acababa de conseguir un trabajo, sino que había cruzado el umbral hacia una historia que ya estaba conectada con ella, mucho antes de que llegara, y mientras avanzaba por ese pasillo oscuro, la mirada de Rubén no se apartó de ella, ni un segundo, como si en su presencia hubiera encontrado algo que llevaba años esperando, aunque todavía no entendiera qué era. La mañana llegó en silencio, sin prisa, sin ruido. Valentina abrió los ojos lentamente. Por un segundo, no supo dónde estaba. El techo de madera, la luz suave entrando por la ventana, el olor a casa antigua. Nada de eso le resultaba familiar, pero tampoco le incomodaba. Se incorporó despacio en la cama. Había dormido más de lo que esperaba, más de lo que había dormido en mucho tiempo, como si, por primera vez, su cuerpo hubiera sentido que podía descansar. Se levantó, se acomodó el cabello con las manos y salió de la habitación. La casa estaba en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era tranquilo. Caminó hasta la cocina y se detuvo. Rubén ya estaba ahí, sentado, como la noche anterior, como si nunca se moviera. Sobre la mesa había 2 tazas, una frente a él, otra
frente a la silla vacía, esperándola. Valentina dudó un segundo. «Buenos días». Rubén no respondió de inmediato, pero empujó ligeramente la taza hacia ella. El café aún estaba caliente. Valentina se acercó, se sentó, tomó la taza entre sus manos. El calor le recorrió los dedos, y algo dentro de ella se aflojó. «Gracias». Rubén la observó por encima de la taza. «No es un regalo». Ella levantó la mirada. «Entonces, ¿qué es?» «Parte del trabajo». Valentina asintió en silencio, pero aún así, no pudo evitar beberlo como si fuera mucho más que eso, como si ese simple gesto significara algo que no sabía explicar. Pasaron los minutos, sin conversación, sin preguntas, pero tampoco incómodos, solo compartidos. Más tarde Rubén le mostró la casa, los espacios, los horarios, las pocas reglas. «No toques lo que no entiendes, no hagas preguntas innecesarias y no desaparezcas sin avisar». Valentina frunció levemente el ceño. No pensaba hacerlo. Rubén la miró fijamente. Todos dicen lo mismo. Ella sostuvo la mirada, por primera vez, sin bajar los ojos. «Yo no soy todos». Un leve silencio, y algo cambió. Muy sutil, pero presente. Rubén giró apenas el rostro, como si esa respuesta hubiera sido suficiente. Los días comenzaron a pasar, lentos, pero constantes. Valentina limpiaba la casa, preparaba la comida, acomodaba cosas que llevaban años sin moverse, y poco a poco el lugar dejó de sentirse ajeno. Rubén seguía siendo callado, observador, distante, pero ya no era frío, no del todo. A veces dejaba la puerta entreabierta cuando ella limpiaba, a veces comía lo que ella preparaba, sin quejarse, a veces la miraba menos como a una extraña, y más como si intentara reconocer algo. Una tarde, mientras Valentina barría el suelo cerca de la ventana, tropezó ligeramente. El sonido fue seco, la escoba cayó. «Lo siento». Antes de que terminara la frase, Rubén ya estaba de pie, más rápido de lo que ella esperaba. «¿Te lastimaste?» Valentina lo miró sorprendida. «No, estoy bien». Rubén se quedó en silencio unos segundos, mirándola, asegurándose. Luego volvió a sentarse, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Valentina lo sintió, no en lo que dijo, sino en cómo reaccionó. Esa preocupación no parecía parte del trabajo. Esa noche, mientras se acostaba, Valentina se quedó mirando el techo, pensando, en la casa, en el silencio, en Rubén, y en esa sensación constante de que algo en ese lugar la abrazaba de una forma invisible. Cerró los ojos lentamente y por primera vez en mucho tiempo, una idea apareció en su mente, suave, casi tímida, pero real. Tal vez, solo tal vez, ese lugar podía convertirse en un hogar, sin saber que ese vínculo que empezaba a formarse no era casualidad. Era el inicio de algo mucho más profundo, algo que llevaba años esperando, el momento exacto para revelarse. La rutina comenzó a instalarse. Días tranquilos, predecibles, casi cómodos. Valentina ya sabía a qué hora despertaba Rubén, cuánto azúcar ponía en el café, qué ventanas no debían abrirse por completo y cuáles evitaba mirar. La casa ya no parecía ajena, y el silencio ya no pesaba. Una tarde, el sol entraba suave por la ventana del comedor. Valentina estaba limpiando una repisa antigua, llena de objetos cubiertos de polvo. Fotos viejas, libros gastados, pequeñas cajas cerradas, historias que nadie contaba. «Ten cuidado con eso». La voz de Rubén la hizo girar. Estaba apoyado en la puerta, observándola, como siempre. «Lo siento, solo estaba limpiando». Rubén avanzó despacio. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Se detuvo a su lado. Miró los objetos. Luego la miró a ella, más de lo normal, más profundo. Valentina sintió algo extraño en el pecho. «¿Pasa algo?», preguntó, incómoda. Rubén no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron su rostro,
sus facciones, como si estuviera comparando, recordando, buscando, hasta que finalmente habló, en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Tienes la mirada de alguien que conocí. El aire pareció detenerse. Valentina frunció el ceño. ¿Alguien de aquí? Rubén negó lentamente. No, silencio. De hace mucho tiempo. Valentina dejó el trapo a un lado. ¿Quién? Rubén desvió la mirada, como si hubiera ido demasiado lejos, como si esa frase no debió haber salido. Nadie. La respuesta fue rápida, cerrada, pero no convincente. Valentina lo notó. No parece nadie. Rubén apretó levemente la mandíbula y por primera vez pareció incómodo. Algunas cosas es mejor dejarlas donde están. Valentina sostuvo su mirada. Esa frase le resultó familiar, demasiado. Eso también me lo decían a mí. Rubén la miró de nuevo con más atención. ¿Quién? Valentina dudó, por un segundo, pero algo en ese momento la hizo hablar. En mi casa. Silencio. Un silencio distinto, más cargado. Rubén apoyó la mano sobre la repisa. Sus dedos rozaron una de las fotos, pero no la tomó. Y aún así, estás aquí. Valentina bajó la mirada. Porque allá no había nada para mí. Rubén la observó, largo, profundo, como si cada palabra que ella decía encajara en un lugar que llevaba años vacío, y entonces, sin apartar la vista de ella, repitió casi en un susurro, la misma mirada. Valentina sintió un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento, de algo que no podía explicar. Miró las fotos, luego a él. ¿Seguro que no la conozco? Rubén negó una vez más, pero esta vez, más lento. No. Silencio. No deberías. Valentina no insistió, pero la duda ya estaba sembrada, y no iba a desaparecer. Esa noche, mientras todo volvía al silencio habitual, Rubén se quedó solo en la sala, sentado, inmóvil, con la mirada fija en una de las fotos que finalmente había tomado, el retrato de una mujer joven, cabello oscuro, ojos intensos, llenos de vida. Sus dedos temblaron apenas. Alba. El nombre escapó de sus labios como un recuerdo que nunca se fue. Y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se movió. Porque la chica que ahora dormía en esa casa no solo le resultaba familiar, le resultaba imposible. Aquella noche, Valentina no logró dormir. Daba vueltas en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, y una sola frase repitiéndose en su mente. «Tienes la mirada de alguien que conocí». Cerró los ojos, intentando ignorarlo, intentando dejarlo pasar, pero en lugar de silencio, llegaron recuerdos, fragmentos, voces, imágenes que nunca se habían ido del todo. El sol caía sobre los campos. El viento movía las cortinas de una casa grande, demasiado grande para sentirse como hogar. Valentina era más pequeña, mucho más. Estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, escuchando, siempre escuchando. «No tienes elección, Alba». La voz de Santiago era firme, fría, inamovible. Alba estaba de pie frente a él. Sus manos temblaban, pero su mirada no. «Esto no es vida, es una jaula». Santiago soltó una risa sin humor. «Es seguridad, es control». Silencio, tenso, pesado. «Ese hombre puede darte todo lo que necesitas». Alba negó lentamente. «No todo». Su voz se quebró apenas. «No, amor». Santiago endureció la expresión. «El amor no mantiene una casa en pie». Valentina, desde el suelo, apretó más fuerte sus piernas. No entendía todo, pero entendía suficiente. Entendía que su madre no quería estar ahí. Los días siguientes fueron silenciosos, más de lo normal. Alba dejó de cantar, dejó de sonreír, dejó de mirar por las ventanas y empezó a obedecer, no porque quisiera, sino porque no había otra salida. La boda fue pequeña, rápida, sin alegría. Valentina recordaba el vestido blanco,
pero también recordaba los ojos de su madre, vacíos, como si algo dentro de ella se hubiera apagado antes de llegar al altar. El hombre que llegó a la casa no traía amor, traía presencia, autoridad y una forma de mirar que hacía que todo se sintiera más pequeño, más cerrado, más ajeno. Valentina nunca lo llamó padre, nunca pudo, porque nunca lo fue. Pasaron los años, y la casa se volvió más fría, más silenciosa, más pesada, pero Alba nunca dejó de ser diferente. A veces, en las noches, cuando todo estaba en calma, se sentaba junto a Valentina, le acariciaba el cabello y le hablaba en voz baja, como si compartiera un secreto. Hay verdades que no pueden quedarse escondidas para siempre. Valentina la miraba sin entender. ¿Qué verdad? Alba sonreía, triste, cansada. La tuya. Silencio. Algún día, alguien te va a mirar y va a saber exactamente quién eres. Valentina fruncía el ceño. ¿Tú no lo sabes? Alba la abrazaba, fuerte, como si ese momento fuera a desaparecer. Yo sé lo que eres, pero no todo lo que eres. Esas palabras quedaban flotando en el aire, incompletas, misteriosas, pero llenas de algo que Valentina nunca olvidó. De vuelta al presente, sus ojos se abrieron lentamente. La habitación estaba en silencio, pero su corazón latía más rápido. Esa frase, esa mirada, esa sensación constante, ya no parecía coincidencia. Valentina se incorporó en la cama, mirando hacia la puerta, hacia el pasillo oscuro, hacia esa casa, que ahora se sentía más conectada a su historia de lo que debería, sin saber que los recuerdos que comenzaban a despertar no eran solo pasado, eran piezas, piezas de una verdad que estaba cada vez más cerca de ser revelada. El recuerdo no se detuvo, no esa noche, no después de tanto tiempo guardado. Valentina volvió a cerrar los ojos y el pasado regresó con más fuerza. La casa ya no era la misma, nunca lo fue, pero ahora era peor, más silenciosa, más tensa, más fría. Alba caminaba por los pasillos como una sombra. Hacía todo lo que se esperaba de ella, sin discutir, sin oponerse, sin vivir. Pero cuando estaba con Valentina, algo cambiaba, pequeños momentos, cortos, casi invisibles para el resto del mundo, pero suficientes. Una caricia, una mirada, un susurro en medio de la noche, como si intentara dejarle algo antes de que fuera demasiado tarde. Y un día lo fue. Valentina recordaba el sonido, el golpe seco, el caos repentino, las voces elevándose, los pasos apresurados, y luego silencio. Un silencio distinto, irreversible. Nadie le explicó nada con claridad. Nunca lo hacían, pero lo entendió igual, porque Alba ya no volvió. Después de eso, todo cambió. Lo poco que quedaba desapareció. La casa se volvió más dura. Santiago ya no fingía, si alguna vez lo había hecho. Las palabras empezaron a doler más. Eres igual que ella. Un problema, un error. Valentina aprendió a no responder, a no mirar, a no existir, porque cada intento de ser vista terminaba en rechazo. Las comidas eran en silencio, las miradas evitadas, los días interminables y las noches aún peores, porque eran ahí donde el vacío se hacía más grande, donde la ausencia de su madre pesaba más, donde las preguntas no tenían respuesta. Pero lo que más dolía no era lo que decían, era lo que nunca dijeron. Nunca hubo consuelo, nunca hubo verdad, nunca hubo una explicación, solo distancia, solo rechazo, solo esa sensación constante de no pertenecer a ningún lugar. Los años pasaron así, lentos, arrastrados, hasta que llegó el día en que todo se rompió. Valentina estaba de pie en la sala, frente a Santiago. Ya no era una niña, pero tampoco era libre. Ya es suficiente. La voz de él fue definitiva, sin espacio para discusión. No pienso seguir manteniéndote. Valentina sintió el suelo moverse bajo sus pies.
No tengo a dónde ir. No es mi problema. La misma frase, el mismo tono, la misma frialdad, como si nada hubiera cambiado, como si nunca hubiera significado nada. Esta nunca fue tu casa. Silencio. Y tú nunca fuiste mi responsabilidad. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, irreversibles. Valentina no lloró, no gritó, no suplicó, porque en el fondo ya lo sabía. Solo estaba esperando el momento en que finalmente lo dijera. De vuelta al presente, una lágrima cayó por su mejilla, silenciosa, lenta. Valentina abrió los ojos en la oscuridad de la habitación, pero esta vez ya no había confusión, había claridad, dolorosa, pero clara. Todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, todo lo que nunca le dijeron, la había llevado hasta ahí, hasta esa casa, hasta ese lugar, hasta esas miradas que parecían reconocerla sin explicación. Se sentó en la cama, respirando hondo, sintiendo cómo todo dentro de ella empezaba a encajar, aunque aún no entendiera cómo, porque por primera vez la idea dejó de parecer imposible. Tal vez su historia no empezaba en esa casa donde la rechazaron. Tal vez todo había comenzado mucho antes, y alguien, en algún lugar, sabía la verdad. Los días comenzaron a sentirse distintos, más ligeros, más vivibles. El pasado no desapareció, pero dejó de pesar en cada respiración. Valentina se acostumbró al ritmo de la casa, al sonido de la madera al amanecer, al café caliente cada mañana, a los silencios que ya no eran incómodos, eran compañía. El pueblo también empezó a abrirse, poco a poco, sin prisa. La mujer del café ya no la miraba con curiosidad, sino con reconocimiento. «Ya no pareces perdida», le dijo una mañana mientras le servía pan. Valentina esbozó una leve sonrisa. «Tal vez ya no lo estoy». No era del todo cierto, pero tampoco era mentira. Había algo en ese lugar que no exigía explicaciones. Nadie preguntaba demasiado, nadie juzgaba. Cada quien llevaba su propia historia, y eso parecía suficiente. En la casa, Rubén seguía siendo el mismo, reservado, observador, pero ahora había cambios, pequeños, casi invisibles, que lo decían todo. Ya no la llamaba solo cuando necesitaba algo. A veces, simplemente la llamaba. «Valentina». Ella aparecía en la puerta. «Sí». Silencio. Un segundo. Dos. Nada. Y aún así, no era nada. Una tarde, mientras ella acomodaba unos libros, Rubén habló sin mirarla. «Cocinas mejor que la última persona que estuvo aquí». Valentina levantó una ceja. «¿Eso es un cumplido?» Rubén hizo una leve pausa. «Es un dato, pero el tono no era el mismo de antes, y eso bastaba». El tiempo empezó a construir algo entre ellos, sin palabras, sin acuerdos, sin necesidad de nombrarlo, una especie de equilibrio, de presencia compartida. Esa misma noche, Valentina salió al pequeño patio trasero. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Se sentó en el suelo, abrazando sus piernas, y respiró, profundo, tranquilo, como no lo hacía desde hacía años. Cerró los ojos por un momento, y una sensación nueva apareció, suave, cálida, extraña, pero real, pertenencia, no completa, no perfecta, pero suficiente. Dentro de la casa, Rubén la observaba desde la ventana, en silencio, como siempre, pero esta vez su mirada no analizaba, no dudaba, recordaba, y en ese recuerdo había algo más que nostalgia. Había certeza. Valentina abrió los ojos, miró el cielo una vez más y dejó escapar un suspiro lento, sin darse cuenta de que esa calma no iba a durar. Porque justo cuando todo empieza a sentirse en su lugar, es cuando la vida decide cambiarlo todo, y esta vez no sería diferente. A la mañana siguiente, el sonido de un motor rompió la tranquilidad del pueblo. Un auto que no pertenecía a ese lugar, que no encajaba, que no pasaba desapercibido
y que estaba a punto de traer consigo todo aquello que había permanecido oculto durante años. El sonido del motor no era común en ese lugar, demasiado fuerte, demasiado presente, demasiado ajeno. Valentina lo escuchó desde la cocina. Se detuvo por un instante, con el cuchillo en la mano y la atención completamente puesta en ese ruido que rompía la rutina. ¿Esperas a alguien?, preguntó, mirando hacia la sala. Rubén no respondió, pero su expresión cambió, sutil, casi imperceptible, pero suficiente. El auto se detuvo frente a la casa, el motor se apagó, y el silencio que quedó después fue distinto, más denso, más pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Valentina se acercó a la ventana. Vio la puerta del coche abrirse. Un hombre bajó, alto, postura firme, movimientos contenidos, como alguien que aprendió a controlar todo lo que siente, pero no completamente, no del todo. Cerró la puerta del auto, y por un segundo se quedó mirando la casa, sin moverse, como si ese lugar guardara algo que no estaba listo para enfrentar. Dentro, Rubén apretó con fuerza el bastón. Sus nudillos se tensaron. «Llegó tarde», murmuró, casi para sí mismo. Valentina giró. «¿Quién es?». Rubén no respondió, solo dijo, «Déjalo pasar». Unos segundos después, tocaron la puerta. 3 golpes, firmes, seguros. Valentina dudó, pero caminó hacia la entrada. Abrió, y lo vio de frente. El hombre la observó, y en ese instante, todo cambió. No fue una mirada normal, no fue curiosidad, no fue confusión, fue reconocimiento. Crudo, inmediato, innegable. Los ojos de él se abrieron apenas, como si el tiempo se hubiera detenido, como si el pasado acabara de ponerse de pie frente a él. Sus labios se separaron lentamente, y el nombre salió sin filtro, sin control. «Alba». El aire se volvió pesado. Valentina frunció el ceño. «Me llamo Valentina». Pero él no reaccionó de inmediato. Seguía mirándola, como si no pudiera ver otra cosa, como si lo que tenía enfrente no fuera posible. Rubén apareció detrás de ella. Su voz fue firme. «No es ella». El hombre finalmente parpadeó. Volvió, pero no del todo. «Ya lo sé». Silencio. «Pero es igual». Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía. Pero algo dentro de ella reaccionó, como si su cuerpo reconociera esa mirada antes que su mente. «¿Quién es Alba?», preguntó. El hombre no respondió, no directamente. Sus ojos seguían clavados en ella, analizando cada detalle, cada rasgo, cada gesto, como si estuviera reconstruyendo una historia entera en segundos. Rubén dio un paso al frente. «Entra, Raúl». El nombre quedó en el aire. Valentina lo repitió en su mente. Raúl no le sonaba, pero le incomodaba. Raúl cruzó la puerta, lento, sin apartar la mirada de ella, como si temiera que desapareciera si dejaba de verla. «¿Cuántos años tiene?», preguntó de pronto. Rubén no dudó. 18. Silencio. Pesado, denso, cargado de algo que Valentina no podía descifrar, pero que claramente no era casual. Raúl pasó una mano por su rostro, como si intentara mantenerse firme, como si estuviera luchando contra algo que estaba a punto de salir. 18, repitió, más bajo, más para él que para los demás. Valentina dio un paso atrás, confundida, inquieta. «¿Alguien me puede explicar qué está pasando?». Pero ninguno respondió de inmediato, porque en ese momento la verdad no era una conversación, era una bomba, y acababa de empezar a activarse. Raúl finalmente apartó la mirada, pero no por mucho. «Necesito hablar contigo», dijo mirando a Rubén. Rubén asintió. «Lo sé». Valentina los observó, a ambos, sintiendo como algo invisible, pero inevitable, acababa de entrar en su vida, algo que no podía detener, ni ignorar,
ni evitar, porque esa mirada, esa reacción, ese nombre que no era el suyo, no eran coincidencia, eran el inicio de algo, algo que llevaba años esperando ese momento, y que ahora ya no podía seguir oculto. El ambiente dentro de la casa cambió por completo. El aire se volvió más pesado, más denso, como si cada palabra que estaba por decirse tuviera el poder de alterar todo. Valentina permanecía de pie, mirando a ambos, esperando. «No me gusta no entender», dijo finalmente con firmeza. Raúl bajó la mirada por un instante, como si organizara pensamientos que llevaban años desordenados. Luego volvió a mirarla, directo. «¿Tu madre cómo se llamaba?». La pregunta cayó sin aviso. Valentina dudó. «Alba». Silencio. No uno normal, uno que lo confirmó todo, sin necesidad de más palabras. Raúl cerró los ojos por un segundo, como si ese nombre doliera, como si lo hubiera esperado toda la vida. Rubén no dijo nada, solo observó. Valentina frunció el ceño. ¿Por qué reaccionaron así cuando escucharon ese nombre? Nadie respondió, y eso fue peor. ¿La conocían? Raúl dejó escapar el aire lentamente. «Más de lo que imaginas». Valentina sintió el corazón acelerarse. «Entonces, díganmelo». Su voz ya no era suave, era exigente, necesaria. «Porque claramente esto no es normal». Raúl dio un paso hacia ella. Luego se detuvo, como si existiera una línea invisible que no sabía si debía cruzar. «¿Tu madre alguna vez te habló de alguien?». Valentina pensó. Recordó fragmentos, frases sueltas. Decía que había cosas que no podían quedarse escondidas para siempre. Raúl cerró los ojos lentamente, como si cada palabra fuera una pieza que encajaba. «Sí», susurró. Eso era muy de ella. Valentina lo miró con más atención ahora, no solo como un extraño, sino como alguien que claramente formaba parte de algo que ella no conocía. «Nunca me habló de nadie en específico. Nunca mencionó a ningún hombre». Silencio. Nunca explicó nada. Rubén intervino por primera vez. «¿Por qué no la dejaron?». Valentina giró de inmediato. «¿Quiénes?». Rubén no respondió, pero no hacía falta. Ella ya lo sabía. Raúl apretó los puños. «Hay cosas que fueron obligadas, decisiones que no fueron suyas». Valentina sintió cómo el pecho se le apretaba. «¿Estás hablando de su matrimonio?». Raúl la miró, sorprendido. «¿Lo sabías?». «Lo suficiente». Silencio. Pero ahora era distinto. Ya no era confuso. Era peligroso, porque se estaba acercando demasiado a la verdad. Valentina dio un paso al frente. «Quiero saber todo». Ninguno respondió de inmediato. Raúl miró a Rubén. Rubén sostuvo la mirada. Un acuerdo silencioso, una decisión. Raúl volvió a mirarla, y esta vez no había duda en su voz. «Entonces hay algo que necesitas ver». Valentina sintió un escalofrío, no de miedo, sino de certeza, de esas que aparecen antes de que la vida cambie por completo. «¿Qué cosa?». Raúl no respondió, solo miró a Rubén. Rubén asintió lentamente, y con esfuerzo se puso de pie. Apoyándose en el bastón, caminó hacia una vieja cómoda al fondo de la sala, una que Valentina había limpiado pero nunca abierto. Se detuvo frente a ella, sus dedos se apoyaron sobre la madera. Dudó, solo un segundo, como si supiera que después de eso no habría vuelta atrás. Valentina contuvo la respiración. Raúl no apartó la mirada, y el silencio se volvió absoluto, porque lo que estaba a punto de salir de ese cajón no era solo un objeto, era la prueba, la pieza que faltaba, la verdad que llevaba toda una vida esperando ser descubierta. El cajón se abrió lentamente. La madera crujió como si también resistiera revelar lo que guardaba. Dentro no había mucho, pero era suficiente. Un pequeño paquete de cartas atadas con una cinta desgastada, y debajo, una fotografía.
antigua, gastada por el tiempo. Rubén tomó primero las cartas, las sostuvo unos segundos entre sus manos, como si pesaran más de lo que parecían. Luego las extendió hacia Raúl. Raúl dudó, pero las tomó. Sus dedos temblaron apenas al tocarlas, como si ya supiera lo que eran, incluso antes de abrirlas. Valentina observaba, en silencio, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. «¿Qué es eso?» Raúl no respondió. Desató la cinta con cuidado, como quien manipula algo frágil, irreemplazable. Sacó la primera carta, la abrió. Sus ojos comenzaron a recorrer las líneas y su expresión cambió. No de golpe, sino poco a poco, como si cada palabra lo llevara de regreso a un lugar que nunca dejó del todo. «Es su letra», murmuró. Valentina dio un paso más cerca. «¿De quién?» Raúl levantó la mirada, y esta vez no esquivó la respuesta. «De Alba». El nombre cayó con peso, real, innegable. Raúl tragó saliva, y, sin darse cuenta, comenzó a leer en voz baja. «Si algún día lees esto, significa que no me dejaron elegir». Su voz se quebró apenas, pero continuó. «Hay cosas que me están obligando a callar, pero no voy a dejar que la verdad desaparezca». El silencio en la habitación era absoluto. Valentina no se movía, no respiraba. Lo que vivimos fue real y nadie podrá borrarlo. Raúl cerró los ojos por un instante, como si esas palabras fueran demasiado. Valentina susurró. «¿Qué vivieron?» Pero nadie respondió, porque la respuesta ya estaba empezando a formarse sola. Raúl bajó lentamente la carta, y entonces Rubén tomó la fotografía, la observó un segundo y se la entregó a Valentina. «Mira». Valentina la tomó con cuidado. Sus dedos rozaron el papel envejecido, y al bajarla hacia su campo de visión, el mundo pareció detenerse. Era Alba, más joven, sonriendo, viva, diferente, pero no estaba sola. A su lado había un hombre. Valentina frunció el ceño. Observó mejor. Su respiración se volvió irregular, porque ese hombre no era desconocido. Levantó lentamente la mirada y miró a Raúl, luego la foto, luego a él otra vez. Las mismas facciones, la misma mirada, más joven, pero inconfundible. «Es... tú...» La frase salió apenas como un susurro. Raúl no lo negó. No podía. Valentina volvió a mirar la foto, su mente intentando conectar todo, demasiado rápido, demasiado confuso. «Mi madre nunca habló de ti». Su voz tembló. «Nunca dijo nada». Raúl dio un paso más cerca. Su voz fue baja, pero firme. «Porque no la dejaron». La misma frase, la misma verdad, ahora más clara, más peligrosa. Valentina sintió que el aire le faltaba. Miró la carta, la foto, a él, a Rubén. Todo estaba ahí, frente a ella. Pero aún así, faltaba algo. La pieza final, la que nadie había dicho todavía, la que todos estaban evitando. Valentina dio un paso atrás, negando levemente con la cabeza. «No». Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «No puede ser eso». Raúl la miró, y en su mirada ya no había duda, ni miedo, solo una verdad que había esperado demasiado tiempo. El silencio se rompió lentamente, porque ya no podía sostenerse más, y lo que venía a continuación iba a cambiarlo todo. El silencio se volvió insoportable, denso, inquebrantable. Valentina seguía con la fotografía en las manos, mirándola, como si al hacerlo suficiente tiempo fuera a cambiar. Pero no cambiaba, nada cambiaba, porque todo ya estaba ahí. «No», repitió, más bajo, como si negar pudiera detener lo que estaba a punto de suceder. Raúl dio un paso al frente, lento, cauteloso, como si cada movimiento pudiera romperla. «Valentina». Ella levantó la mirada de golpe. Sus ojos estaban llenos, no solo de lágrimas,
sino de miedo, de rabia, de algo que no tenía nombre todavía. No digas nada. Su voz temblaba, pero era firme. Si lo dices, va a ser real. Raúl se quedó quieto, a un paso de distancia, suficiente para verla, pero no para tocarla, porque sabía que aún no tenía derecho. El aire se volvió pesado, cada segundo más difícil de sostener. Valentina negó con la cabeza. Toda mi vida. Su voz se quebró. Toda mi vida nadie me dijo nada. Respiró hondo, intentando mantenerse en pie. Nadie me explicó por qué me trataban así, por qué mi madre nunca hablaba, por qué todo se sentía incompleto. Sus ojos se clavaron en él. Y ahora apareces tú. Silencio. ¿Y se supone que todo tiene sentido? Raúl cerró los ojos un instante, como si cada palabra fuera un golpe que aceptaba recibir. No, respondió. Bajo, honesto. No se supone que tenga sentido. Valentina soltó una risa rota, sin humor. Entonces, ¿qué se supone que haga con esto? Levantó la fotografía. La carta. ¿Con esto? Raúl abrió los ojos y esta vez no se contuvo más. La verdad. Silencio. Se supone que hagas algo con la verdad. Valentina lo miró, fija, como si en ese instante decidiera si creer o destruir todo. Raúl dio un último paso. La distancia desapareció, pero no la tensión. Su voz fue firme, clara, sin espacio para duda. Soy tu padre. El mundo se detuvo. No hubo sonido, no hubo movimiento, no hubo nada. Valentina no reaccionó de inmediato. No gritó, no lloró, no habló. Solo lo miró, como si intentara reconocerlo desde cero. Como si toda su vida anterior acabara de perder sentido. La fotografía cayó de sus manos, golpeó el suelo. Pero nadie miró, porque ese momento no tenía espacio para nada más. Raúl no se movió, no intentó acercarse, no intentó tocarla, porque sabía que esa verdad no era un alivio, era una herida. Valentina dio un paso atrás, luego otro, respirando con dificultad. No, susurró. Pero esta vez no sonaba a negación, sonaba a quiebre, porque en el fondo ya lo sabía. Solo necesitaba escucharlo, y ahora ya no había forma de volver atrás. El silencio regresó, pero no era el mismo. Era el silencio después de que todo cambia. No. Esta vez fue más fuerte, más clara, más firme. Valentina retrocedió otro paso, negando con la cabeza. No, no puedes decir eso y esperar que yo... Se detuvo. Las palabras no salían, o salían todas al mismo tiempo. ¿Dónde estabas? La pregunta salió de golpe, cortante, llena de todo lo que había guardado durante años. Raúl no respondió de inmediato. ¿Dónde estabas todo este tiempo?, repitió ella con la voz quebrándose. Porque yo sí sé dónde estaba yo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las detuvo. Estaba en una casa donde nunca me quisieron, donde me recordaban todos los días que no pertenecía, donde mi madre... Su voz falló, se apagaba poco a poco. Respiró con dificultad, y luego se fue. Silencio, pesado. ¿Y tú no estabas? Raúl bajó la mirada. Cada palabra era exacta, justa, inevitable. No fue por elección. No me importa. La interrupción fue inmediata, dolorosa. Siempre dicen eso. Siempre hay una razón. Siempre hay una explicación. Negó con la cabeza. Pero yo fui la que estuvo sola. Rubén observaba en silencio, sin intervenir, porque ese momento no le pertenecía. Valentina dio otro paso atrás, como si la cercanía de Raúl fuera demasiado. No puedes aparecer ahora, después de todo, y decirme que eres mi padre. Se llevó una mano al pecho, porque un padre está. Un padre no desaparece. Raúl levantó la mirada, y esta vez no intentó defenderse. Tienes razón. Silencio. Valentina no esperaba eso. Tienes razón en todo. Su voz era baja,
pero firme. Pero no sabes la historia completa. Valentina soltó una risa amarga. Claro, siempre hay más. Siempre falta algo. Raúl dio un paso hacia ella, esta vez sin detenerse. Me alejaron. La frase cayó directa. No me dejaron acercarme. No me dejaron saber dónde estabas. No me dejaron elegir. Valentina lo miró, fija. ¿Quién? Raúl apretó la mandíbula. Tu familia. Silencio. Denso. Inestable. Valentina negó. No. Sí. No. Su respiración se aceleró. Si eso fuera cierto, mi madre me lo habría dicho. Raúl cerró los ojos un segundo. Quiso hacerlo. Lo intentó. Pero tampoco la dejaron. Las palabras golpearon, pero no rompieron. Aún no. Valentina se abrazó a sí misma, como si necesitara sostenerse. No, susurró. Es demasiado tarde. Esa frase se quedó suspendida en el aire. Raúl no la contradijo, no intentó suavizarla, porque en parte era verdad. Lo sé. Su voz fue apenas un hilo. Lo sé. Valentina lo miró, y en sus ojos ya no había solo rabia. Había algo más profundo, más peligroso. Dolor. Entonces no lo digas como si arreglara algo. Silencio. Porque no lo hace. Raúl asintió lentamente, aceptando, sin defenderse. No vine a arreglarlo todo, dijo. Vine porque ya no podía seguir sin decirlo. Valentina bajó la mirada. Sus manos temblaban. Su respiración era irregular. Todo dentro de ella estaba rompiéndose y reorganizándose al mismo tiempo. No sé qué hacer con esto, admitió, en voz baja. Raúl no se acercó más, no insistió. No tienes que saberlo ahora. Silencio. Pero merecías saberlo. Valentina cerró los ojos, y esta vez las lágrimas cayeron sin resistencia, porque por primera vez no era solo abandono lo que sentía, era algo más complejo, más difícil. Era la posibilidad de que toda su historia no fuera exactamente como pensaba, y eso dolía de una forma completamente diferente. El silencio ya no era tenso, era frágil, como si cualquier palabra pudiera romper algo que estaba apenas sosteniéndose. Valentina seguía de pie, con los ojos húmedos, la respiración inestable, pero ya no había la misma resistencia. Algo dentro de ella había comenzado a moverse. ¿Por qué ahora? La pregunta salió baja, cansada, más sincera que acusadora. Raúl la miró, y esta vez no dudó. «Porque te encontré». Silencio. «Porque supe que estabas aquí. Porque después de tantos años ya no podía perder más tiempo». Valentina frunció levemente el ceño. «¿Cómo supiste de mí?» Raúl miró a Rubén. Rubén sostuvo la mirada unos segundos, y luego habló. «Yo lo llamé». Valentina giró de inmediato. «¿Tú?» Rubén asintió lentamente. «Cuando te vi», hizo una pausa, como si eligiera bien cada palabra. «No fue solo la mirada. Fue la forma en que te movías, la forma en que observabas, la forma en que te quedabas en silencio». Sus ojos se suavizaron apenas. Era imposible no reconocerlo. Valentina sintió un nudo en el pecho. ¿Reconocer qué? Rubén no apartó la mirada. A ella. Silencio. Raúl dio un paso más cerca, pero esta vez Valentina no retrocedió. «Tú nunca dejé de buscarte». La frase fue directa, sin adornos. Durante años. Sin respuestas. Sin pistas. Sin permiso. Valentina lo miró, intentando encontrar una mentira, pero no la había. «Pensé que estabas muerta». Esa frase cayó pesada, real. Me hicieron creer eso. Valentina sintió cómo algo dentro de ella se quebraba, no con violencia, sino lentamente, como una verdad que ya no puede sostenerse afuera. Recordó a su madre, sus silencios, sus palabras incompletas, sus abrazos largos, como despedidas anticipadas. «Hay verdades que no pueden quedarse escondidas para siempre», susurró.
casi sin darse cuenta. Raúl bajó la mirada. Una leve sonrisa triste apareció. Sí. Así hablaba ella. Valentina cerró los ojos. Y esta vez, no para escapar, sino para entender. Todas las piezas comenzaron a encajar. No perfectamente, no sin dolor, pero con sentido. El rechazo, el silencio, la falta de respuestas. No eran ausencia total, eran ocultamiento. Y eso cambiaba todo. Lentamente levantó la mirada. Sus ojos seguían húmedos, pero ya no estaban llenos de la misma rabia. No fue tu decisión, dijo, más afirmación que pregunta. Raúl negó con suavidad. Nunca lo fue. Silencio. Valentina respiró hondo, como si ese aire le permitiera sostener algo que antes no podía. Dio un paso adelante. Pequeño, pero suficiente. Me dejaste crecer sin saber quién era. Su voz aún dolía. Raúl asintió. Y es algo que voy a cargar siempre. Valentina lo observó, largo, profundo, y por primera vez no vio a un extraño. Vio a alguien que también había perdido. No de la misma forma, pero sí durante el mismo tiempo. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no eran solo de dolor, eran de reconocimiento. Es demasiado, admitió. Raúl no intentó apresurar nada. Lo sé. Silencio. Valentina dudó. Sus manos temblaban, pero no se apartó. No sé si puedo llamarte así. La frase quedó incompleta. Raúl asintió. No tienes que hacerlo. Otro silencio. Pero este ya no separaba. Empezaba a unir. Valentina bajó la mirada por un instante. Respiró, y cuando volvió a levantarla, había algo nuevo. No era certeza, pero tampoco rechazo. Era apertura, pequeña, frágil, pero real. Y eso era suficiente para empezar. El tiempo pareció desacelerarse. Nadie hablaba, pero ya no hacía falta, porque lo importante ya había sido dicho. Valentina seguía frente a Raúl, a una distancia mínima, pero cargada de todo lo que no existió durante años. Lo observó con atención, como si estuviera aprendiendo su rostro, memorizando cada detalle, como si intentara recuperar el tiempo perdido en una sola mirada. Raúl no se movía, no quería invadir, no quería romper ese momento. Rubén, desde atrás, observaba en silencio, con una expresión distinta, más suave, como si algo dentro de él finalmente estuviera en paz. Valentina respiró hondo, una vez más, y entonces dio el paso, se acercó, lentamente, sin prisa, sin palabras, y lo abrazó. No fue un gesto perfecto, no fue inmediato, no fue completo, pero fue real. Raúl tardó apenas un segundo antes de responder. Sus brazos la rodearon con cuidado, como si temiera que desapareciera, como si aún no creyera que era verdad. Y en ese abrazo no había explicación, había ausencia, había tiempo perdido, había preguntas sin responder, pero también había algo nuevo, posibilidad. Valentina cerró los ojos, apoyando el rostro en su pecho, escuchando el latido, constante, presente, algo que nunca había tenido. Raúl apoyó su rostro suavemente sobre su cabeza, y por primera vez en años, dejó de sostener todo. El silencio llenó la casa, pero no era vacío, era reconstrucción. Rubén desvió la mirada, respetando el momento, pero con una certeza clara en el rostro. Todo había llegado. Cuando tenía que llegar. No antes, no después. Exactamente cuando podía ser sostenido. El abrazo se mantuvo unos segundos más, tal vez minutos, hasta que lentamente, sin romperse del todo, se separaron. No hubo promesas, no hubo palabras grandes, solo una mirada distinta, una que ya no buscaba respuestas, sino caminos. Valentina dejó escapar un suspiro suave, y con la voz baja, casi como un pensamiento, dijo:
Supongo que ahora empieza todo. Raúl asintió. Sí, y esta vez no había duda. La cámara se aleja lentamente. La casa, la luz entrando por la ventana. 3 vidas, marcadas por el pasado, pero ya no definidas por él, porque algunas historias no terminan cuando deberían, terminan cuando finalmente encuentran la verdad, y algunas verdades no llegan tarde, llegan cuando el corazón puede soportarlas. Si esta historia llegó hasta ti, suscríbete. Estamos muy cerca de los 100, y cada historia que contamos depende de personas como tú.